Vale, vamos a comenzar con el tema nuevo de psicopatología, el capítulo 7 del tema 11, si no recuerdo mal, que es trastornos bipolares. Introducción. El trastorno bipolar es un trastorno crónico de la afectividad que se caracteriza por fases de hiperactividad e hiperexcitación, manía o hipomanía, quedémonos bien con eso porque vamos a citarlo bastante a lo largo del tema, que se alternan pues con fases de inhibición y ánimo triste, lo que son pues las fases depresivas, ¿no? Y fases de estabilidad clínica, lo que se llama eutimia. Actualmente a los episodios mixtos se les da más importancia y consisten en la presentación simultánea de síntomas maníacos y depresivos. Este trastorno se asocia a un empobrecimiento funcional, que es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, y tiene altas tasas de mortalidad prematura por suicidio y por otras patologías asociadas. La primera persona que definió a la manía y a la melancolía como dos estados fenomenológicos distintos, pero pertenecientes a la misma enfermedad, fue el médico griego Areteo de Capadocia, en el siglo I a.C. En aquella época, la manía se asociaba al exceso de sangre o de bilis amarilla, y la melancolía pues al exceso de bilis negra, ya veis. El concepto moderno del trastorno bipolar surge en Francia, a través de los escritos de Falter y de Fallret y de Beilager. Kraepelin unificó todos los trastornos afectivos en la denominada locura maníaco-depresiva, concepto aceptado globalmente. Andrés Piquer Arrufat, médico de la corte española, observó y trató la enfermedad de Fernando VI. Este padecía episodios de una tremenda excitación, durante los cuales no necesitaba dormir y se mostraba agresivo frente a sus cortesanos. Andrés Piquer Arrufat escribió un tratado llamado Discurso sobre la enfermedad del rey nuestro señor don Fernando VI. Que Dios guarde, entre paréntesis, en el que postula pues que la manía y la melancolía forman parte de la misma enfermedad. Bueno, ya veis que todo esto es un poco introducción a modelo de contexto histórico, viendo de dónde surge, las denominaciones, etc. Pero bueno, vamos a ir mirando un poquillo hasta llegar hasta el día de hoy, básicamente. En 1957, Carl Leonard propuso separar los términos monopolares, pacientes que solo padecían depresión o episodios maníacos, del término bipolar, que ya eran pacientes pues con episodios de ambas polaridades, B2, bueno, de ahí se saca bien, anteriormente conocidas como circulares. La definición de bipolaridad fue ampliamente aceptada. Perris, Angst y Winokur validaron el concepto de bipolar para referirse a aquellos pacientes que hubieran padecido episodios maníacos o hipomaníacos a lo largo de su enfermedad. En 1960, Angst, Perris y Winokur escriben por separado artículos que defienden las diferencias clínicas y evolutivas de los trastornos afectivos unipolares y bipolares, sustituyendo locura por trastorno. También se retira el uso de la palabra melancolía, que se reserva pues, a cuadros graves, y se sustituye pues, por depresión, término más amplio. Posteriormente se incluyó la distinción entre trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 debe aparecer pues, episodios de manía, y en el tipo 2 debe haber aparecido episodios de hipomanía. Esto es muy importante ya ir quedándose con estas partes, ¿vale? Aparte, bueno, posteriormente cuando se incluyó esa distinción, el trastorno bipolar se diferencia en tipo 1 y tipo 2. Hay que entender que el tipo 1 es donde debe haber aparecido episodios de manía, y en el tipo 2 donde tendrían que aparecer los de hipomanía. Bueno, después ya vamos a ver, ya con el prefijo ya lo sacamos, hipo por debajo de, y ahí ya vamos viendo. Algunos pusieron en duda esta distinción por la definición de hipomanía, que son episodios de escasa intensidad por debajo y corta duración, de entre 4 y 7 días exactamente, pero no obedecen a una entidad clínica demostrada, ¿vale? Esta distinción apareció por primera vez en el DSM-4, muy útil para diagnosticar y diferenciar a los pacientes que solo presentan episodios depresivos recurrentes, frente a los que también presentan episodios hipomaníacos. Por ello, ha seguido presente en el DSM-5.
Hoy se desconoce la fisiopatología y la etiología del trastorno bipolar. Y bajo este término se encubren varios trastornos diferentes que hoy en día no somos capaces de identificar. El espectro bipolar, que es un concepto que se ha desarrollado porque hay pacientes que no se adaptan a las entidades clínicas clasificadas. Caracterización clínica del trastorno bipolar. Los pacientes con trastorno bipolar pueden presentar los mismos síntomas depresivos que los pacientes aquejados de depresión. Muy importante esta parte, ¿vale? Entendamos dentro de lo que es la caracterización clínica del trastorno bipolar que los pacientes con este trastorno, con el trastorno bipolar, pueden presentar los mismos síntomas depresivos que los pacientes que estén aquejados, que tengan depresión. Diferencia, y esto es clave. En el trastorno bipolar, los episodios, recordar que antes en el anterior tema dimos los trastornos depresivos y cómo después se desunieron, por así decir, cuando hicieron el cambio que entre trastorno depresivo y el bipolar. Por eso nos lo ponen aquí de nuevo para que veamos esta parte. Entonces nos dice, ¿cuál es la diferencia? Pues que en el trastorno bipolar los episodios depresivos se alternan con episodios maníacos, cosa que no pasa en la depresión de esa forma, ¿vale? Algunos síntomas depresivos del trastorno bipolar se diferencian de los que aparecen en las depresiones unipolares. Y ahora, importante, hay depresión unipolar y bipolar. Depresión unipolar, presencia de episodios depresivos, pues únicos o recurrentes, que no se asocian a episodios maníacos del pasado. La depresión unipolar es mucho más prevalente que la bipolar, eso es muy importante, ¿vale? También. Básicamente, depresión unipolar. Presentan episodios depresivos, que son únicos o recurrentes, pero que no se asocian con episodios maníacos del pasado, no. La cosa es que la depresión unipolar es mucho más prevalente que la bipolar. Luego, en la bipolar, término utilizado cuando el paciente presenta pues un episodio actual depresivo, pero en el pasado ha padecido episodios maníacos. Sin embargo, recordamos que en el unipolar no se asocia a episodios maníacos del pasado, pero en el bipolar sí. Además de tener el episodio actual depresivo, en el pasado padeció episodios maníacos, ¿vale? Se diferencia bien por esa parte, sobre todo. Y sobre todo recordar que la depresión unipolar es mucho más prevalente que la bipolar. Eso puede ser pregunta de examen perfectamente. Importante dentro de la depresión bipolar. Hay que diferenciarla de la unipolar, porque difieren tanto en tratamiento como en abordaje, ¿vale? No solamente por lo que hemos visto. Bien. Después, síntomas de manía. Vamos a ver ahora. Dentro de los síntomas de manía, todo esto, si vais para atrás, os daréis cuenta de que vamos para el tipo 1. Básicamente, ¿no veis? Cuando íbamos a trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, en el tipo 1 debe haber aparecido episodios de manía. Tipo 2, hipomanía. Ahora, síntomas de manía. Vamos a ver cuáles son los síntomas de manía. La manía es la otra cara de la moneda de la depresión. No siempre se trata de caras distintas u opuestas. Los problemas de sueño, de alimentación o cognitivos pueden compartirse con los depresivos. El síntoma característico es la euforia. Una alegría patológica, pero no siempre está presente y es normal que se acompañe de síntomas depresivos, episodios mixtos, o que dicha alegría dé lugar a estados de irritabilidad y abatimiento. Es una enfermedad muy heterogénea y polivalente. No hay dos pacientes iguales. Los síntomas más característicos son, vamos a ver como en los otros, síntomas anímicos, motivacionales, cognitivos, ¿recordáis? Lo mismo que en depresión. Vamos a dar un sorbo de agua antes de nada, por si acaso. Vale, ¿cuáles son los síntomas más característicos? Síntomas anímicos. Sobre todo, euforia y expansividad anímica y cognitiva. El paciente cree que puede comerse el mundo y que está capacitado para hacer acciones que excede de su capacidad. Estos estados de euforia suelen durar poco, al no ser capaz de cumplir sus fines o al no verse apoyado por familiares y amigos. La alegría patológica da lugar a momentos de hostilidad, irascibilidad, suspicacia y disforia.
Lo normal es que el paciente esté enfadado y molesto por la escasa eficacia de sus acciones y la nula aceptación de estas. Estos síntomas son egosintónicos. El paciente no sufre ni padece angustia o malestar al padecerlos. Esto es muy importante, sobre todo quedaos con esta palabra, porque no se suele usar mucho en el lenguaje común, quiero decir. Entonces es importante sabérsela bien, ¿vale? Estos síntomas son egosintónicos. El paciente no sufre ni padece angustia o malestar al padecerlos. Entonces, tenemos eso, los síntomas de manía. Manía, básicamente, pues la cara de la moneda, la otra cara de la moneda de la depresión, ¿no? Euforia, pero bueno, ese rollo, ¿no? Después, eso sería la parte de, dentro de los síntomas característicos, los anímicos, los que acabamos de ver. Después tendríamos los motivacionales. El síntoma más característico es la hiperactividad. El enfermo maníaco intenta hacer 1000 cosas a la vez y eso hace que no termine ninguna. Se centra pues en proyectos inasequibles. El lenguaje es acelerado y con un tono de voz alto. No permite las interrupciones. Dicho aceleramiento puede llegar a que el lenguaje llegue a ser incoherente y desorganizado, incomprensible para quien lo atiende. Hay verborrea y fuga de ideas, incluso puede haber un pensamiento saltígrado, un cambio continuo de temas, o arboriforme, que se va por las ramas, sin hilo conductor claro. Con frecuencia aparece una sinceridad extrema que le lleva a decir cosas desagradables o desinhibidas a los conocidos, sin ser consciente de las repercusiones negativas. Durante el episodio, la conducta sexual suele ser procaz, sinvergüenza, y aumentada. Puede interpretar la conducta ajena como erótica. Aquí, la impulsividad es un rasgo característico de estos episodios, dando lugar al descontrol, dinero, sexualidad, consumo de sustancias, descuido de higiene y autocuidado. Síntomas cognitivos. A nivel cognitivo, pues el paciente tiende a la hipermnesia subjetiva. Que cree que todo lo sabe y que de todo se acuerda. La aceleración del pensamiento, taquipsiquia, que es dificulta la observación de los detalles que se presentan a su alrededor. Esa aceleración de pensamiento, ¿no? El déficit de atención, el aumento de distraibilidad y la falta de concentración pues son características propias de este cuadro. Síntomas físicos. Los principales síntomas se deben a la hiperactividad del área vegetativa, que le lleva pues al insomnio, al desorden alimentario y a un incremento del umbral para la fatiga física. Por ello, aparecen numerosas somatizaciones propias de la ansiedad, taquicardias, disnea, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza. Síntomas interpersonales. Los pacientes presentan episodios de agitación psicomotriz e inquietud. Realizan actividades imprudentes como gastos excesivos, conducción temeraria o promiscuidad sexual y desinhibición, haciendo pues las relaciones personales y familiares más conflictivas y difíciles. El paciente no solo no cree estar mal, sino que piensa que está mejor que nunca. Por ello se niegan a acudir a consultas médicas o a recibir un tratamiento. En las formas más leves, los episodios hipomaníacos, el paciente se muestra simpático, locuaz y seductor, algo para tener en cuenta de cara al posible diagnóstico. Síntomas psicóticos. Durante los episodios agudos pueden aparecer síntomas psicóticos. En la depresión son más frecuentes los delirios, sobre todo pues la culpa, ruina e hipocondría. En la manía son más frecuentes las alucinaciones, pues sobre todo mesiánicas y megalomaníacas, o de grandeza y poder. Estos síntomas son un criterio de gravedad y tienen su propio especificador, de hecho. Los síntomas son congruentes o incongruentes con el estado de ánimo. Si hay concordancia entre la polaridad afectiva del episodio y el tipo de síntomas psicóticos. Por ejemplo, un delirio de culpa es propio de la depresión. Y al creer que una persona tiene poderes extraordinarios de curación o adivinación, es propio de la manía. Si estos síntomas no coinciden, diremos que son incongruentes, lo que es un criterio de gravedad. En menores de edad y adolescentes, los síntomas afectivos aparecen de forma diferente. La depresión se caracteriza por tendencia al mutismo, aislamiento, negativa a jugar, a relacionarse o a comer de forma adecuada.
En las fases maníacas hay síntomas de hiperactividad, tendencia al ruido y al mal comportamiento, agresividad, mayor presencia de accidentes y más problemas de falta de atención. Bueno, vemos en la tabla 7.1 manifestaciones clínicas de los episodios depresivos. Vemos dentro del episodio depresivo y del episodio maníaco. Vemos pues en características tenemos humor, respuesta afectiva, actividad, comportamiento, demás, ¿no? Simplemente es leerlo un poquillo. Vemos episodio depresivo, triste. En el maníaco, eufórico. Apatía en el triste, la habilidad en el maníaco. Casi siempre presente, casi siempre ausente. Ya veis, se entiende bastante bien, yo creo. En uno reducido, en el deseo sexual está reducido en el episodio depresivo, en el episodio maníaco está aumentado. Ya veis, es de un extremo al otro, básicamente. Sería eso, las manifestaciones clínicas de los episodios depresivos y maníacos. Vale. Síntomas de la depresión bipolar. Los pacientes con trastorno bipolar pueden sufrir los mismos síntomas depresivos que los pacientes aquejados de depresión unipolar, lo que dijimos anteriormente, pero hay algunas diferencias entre ambos cuadros que se deben tener en cuenta. La depresión bipolar se ha relacionado con un riesgo elevado de padecer síntomas psicóticos, ideación suicida, episodios posparto, más retardo psicomotor, patrón estacional, menor grado de síntomas somáticos, pérdida de apetito, hipersomnia y síntomas depresivos atípicos. En la sintomatología mixta, en estados mixtos, manía disfórica o manía mixta, concurren síntomas depresivos y maníacos a la vez. Estos suponen entre el 10 y el 20% de los episodios maníacos. Aparece inquietud psicomotriz, hiperactividad, verborrea, taquipsiquia, ya que fuimos viendo un poco, ¿no? Taquifasia, insomnio, disforia, ansiedad, suspicacia, irritabilidad, aires de frustración, reproche, la habilidad afectiva, rumiaciones, obsesiones de culpa y de ruina, ideas de muerte y suicidio asociadas a esa impulsividad. Epidemiología, comorbilidad y curso. El trastorno bipolar no ha recibido tanta atención e investigación como los depresivos, al ser pues mucho más prevalentes, como ya sabemos. Hay existencias de manifestaciones subsindrómicas, que son aquellas formas de presentación con recuperación clínica y funcional, pero que no cumple con el total de los criterios para poder diagnosticar un trastorno bipolar de tipo 1 o de tipo 2. Un episodio con una duración inferior a la descrita en los manuales sería un ejemplo de presentación subsindrómica o subumbral. Hoy se recurre al concepto de espectro bipolar. ¿Para qué? Para referirse al conjunto de las formas de presentación de este trastorno, que incluye tanto las formas típicas, que son las que conocemos, que hemos dado ahora, tipo 1 y tipo 2, además de las subumbrales. Y esto es muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, hoy día, cuando se va a recurrir a esto, decimos espectro bipolar. Y dentro del espectro bipolar vamos a incluir las formas típicas, que sería pues la tipo 1 y la tipo 2, lo que vimos antes, y luego además las subumbrales. La prevalencia del espectro bipolar se situaría en un 2,4%, con una prevalencia del 0,6% para el trastorno bipolar de tipo 1 y un 0,4% para el trastorno bipolar del tipo 2. Bueno, ya veis que está abreviado, pero bueno, TB1 es eso, trastorno bipolar tipo 1. Y lo mismo para el 2. 0,6 y 0,4, ¿vale? Pero básicamente la prevalencia del espectro bipolar se situaría en un 2,4. Un 0,6 para el 1 y un 0,4 para el 2. Importante lo de las cifras, parece algo un poco como de, bueno, lo leo pero nada, pero sí, porque después lo preguntan. Y es bastante frustrante después darte cuenta de que a lo mejor sabes bastante la materia, pero no te acuerdas de que es un 2,4. Y aparte no te ponen un 2,4, un 70 y un 90, no, te ponen un 2,4, un 2,6 y un 2,8. Y dices tú, hostia, pero ¿cuál era? Si son todas un 2%, básicamente. Ya, pero ahí es como te cazan. Hay diferencias en los porcentajes entre distintos países sin poder aclarar las razones. No se pueden aclarar, pero bueno, se ve que hay unas ciertas diferencias en los porcentajes pues entre distintos países. Intuyo que, pues, no sé, un poco todo, ¿no? Desde la parte cultural, desde la parte genética, desde la parte de muchas cosas, como siempre. Pero bueno, no lo aclara, entonces tampoco nos vamos a meter ahí, por lo menos por ahora, no nos dice nada. El trastorno bipolar 1, de tipo 1, es similar tanto en hombres como en mujeres. ¿Vale? La manía, de tipo 1. Ahora,
en el de tipo 2 parece ser algo mayor en mujeres. Quizás porque en las mujeres el comienzo del primer ciclo, el maníaco depresivo, suele aparecer con un episodio depresivo, mientras que en los hombres suele aparecer con un episodio maníaco. Por ello puede que en ella se diagnostique en primera instancia una depresión unipolar, cuando se trataría de un primer episodio depresivo de un auténtico trastorno bipolar. ¿Entendéis? Recordad que que eran bastante parecidas, pero que tenían ciertas diferencias lo que sería el trastorno bipolar en ese aspecto con la depresión unipolar. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que en ella se diagnostique en primera instancia, que digan, vale, depresión unipolar, cuando en verdad se trataría de un primer episodio depresivo de un auténtico trastorno bipolar, ¿vale? Bueno, básicamente es un poco para que se vea como las diferencias, pero bueno, básicamente es idéntico. Trastorno bipolar tipo 1 es similar en hombres y mujeres, y trastorno bipolar 2 casi que también, pero parece que es algo mayor en mujeres, pero que quizás sea por lo que acabamos de decir. Bien, episodio maníaco. Presencia durante al menos una semana de estado de ánimo expansivo y o irritable acompañado de al menos 3 síntomas maníacos. Muy importante, ¿vale? De episodio maníaco, como lo citamos, presencia durante al menos una semana de estado de ánimo expansivo y o irritable. ¿Acompañado de qué? Pues de por lo menos 3 síntomas maníacos. Es el episodio maníaco. Maníaco depresivo, término decimonónico, que designaba estados de depresión graves. Bastante atrás. Edad de inicio, pues es más frecuente hacia la segunda década de vida, 20 años. Pues sí, básicamente sí, la segunda década de la vida, es 20 años, que antes había leído otros datos, y sí, prácticamente son los 20 años. Entonces, bueno, edad de inicio, la más frecuente es hacia los 20, hacia la segunda década de vida. A edades tempranas se asocian con peor pronóstico, por la sintomatología depresiva y mayor frecuencia de comorbilidad. En el trastorno bipolar es frecuente el retraso entre el inicio de la sintomatología y la elaboración de un diagnóstico, por lo que el pronóstico se ensombrece, tasa de suicidios más elevadas. El trastorno bipolar es la 16ª causa mundial de discapacidad por enfermedad. Las consecuencias de la enfermedad alcanzan también a los familiares. Estos muestran mayor prevalencia de sobrecarga, estrés y síntomas depresivos. Otras variables, como el nivel socioeconómico o vivir en ambientes urbanos-rurales, han mostrado resultados contradictorios. En la comorbilidad, el trastorno bipolar se asocia, entre otros, pues al trastorno de ansiedad y el consumo de sustancias. Entonces, en comorbilidad, ¿con qué es comórbil? Básicamente, pues el trastorno bipolar se asocia entre otros trastornos, de hecho, pero bueno, los que atendemos aquí, trastorno de ansiedad y el consumo de sustancias. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos al trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, la agorafobia y los trastornos de pánico. Pero bueno, trastornos de ansiedad. También es frecuente el trastorno por consumo de sustancias, lo que acabamos de decir. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, y el trastorno de la conducta alimentaria y los trastornos de personalidad. Se ha observado que la prevalencia con trastornos médicos como el síndrome metabólico, la hipertensión y los trastornos endocrinos es mayor en estos pacientes. Los motivos de la elevada comorbilidad no están claros, pero se postula que comparten algunas vías neurológicas, algunos síntomas característicos, sin olvidar la angustia que pone en marcha pues todos los trastornos mentales, que es muy parecida, pero que cambia en las formas en que se manifiesta. La comorbilidad repercute en que el diagnóstico y tratamiento sean más complicados, lógicamente. Por ello, las tasas de muerte prematura son más altas en estos pacientes, como apreciaremos en la tabla 7.3. El suicidio es uno de los aspectos más destacables del trastorno bipolar, porque entre los trastornos afectivos es el que tiene las tasas de suicidio más altas. Eso es muy importante. Otro dato a tener en cuenta y típico de pregunta de examen, cuando hay algo que cambia, cuando hay algo que es lo más, esas cosas las suelen preguntar. Entonces, el suicidio es uno de los aspectos más destacables, ¿no?, del trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque entre los trastornos afectivos
es el que tiene las tasas de suicidio más altas. Entonces, recordemos eso. Trastorno bipolar, más altas, suicidio, ¿vale? No son temas muy agradables, ya lo sé, pero bueno, hay que saberse esto. Es parte de la materia y aparte parte de ser psicólogo, de hecho. En la tabla, y es irónico porque en cierto modo también no deja de ser un tabú. Hoy día, de hecho, sin ir más lejos, aún sigue siendo. Muy poca gente habla de suicidio o se suele estar bastante alejado de esos temas cuando realmente son temas que yo creo que sí que son muy relevantes. Pero bueno, yo creo que cada vez más. Se empieza poquito a poquito, pero se va más. En la tabla 7.4 se describen los principales factores de riesgo asociados a la intencionalidad y el suicidio consumado en pacientes con trastorno bipolar. Entre un tercio y la mitad de los pacientes bipolares realizarán al menos un intento de suicidio a lo largo de su vida. Ya veis, entre un tercio y la mitad. Hablamos pues desde un 33% a un 50% de pacientes que sean bipolares van a realizar al menos un intento de suicidio a lo largo de su vida. Así que fijaos los porcentajes de los que estamos hablando. De ahí que las tasas de suicidio más altas pues las tengan los del trastorno bipolar, lógicamente. No los únicos, pero sí los que más. Vale, las variables que más se asocian a los intentos de suicidio son la polaridad depresiva, pacientes en los que predominan las recaídas depresivas frente a las maníacas, la comorbilidad y los debuts a edades tempranas del trastorno, antecedentes de suicidio en familiares de primer grado, curso y factores pronósticos. El trastorno bipolar debuta habitualmente con un episodio depresivo, 75% en mujeres y 67% en hombres. Tiene un curso recurrente, con periodos de estabilidad, que no significa estar asintomático, ya no que los síntomas cognitivos o algunas alteraciones afectivas no responden adecuadamente a los tratamientos. Entonces, tiene un curso recurrente, ¿no? Con periodos de estabilidad, que nos aclara aquí, que está bien aclarado de hecho, que no significa que estén asintomáticos, simplemente es una estabilidad. Hasta el 20% de los pacientes pueden presentar exclusivamente episodios de manía, aunque lo habitual es tanto fases maníacas como depresivas. Un episodio maníaco tiene una instauración rápida, puede durar pues hasta entre 3 y 6 meses y responde bastante bien a las terapias actuales. Lo que es el episodio maníaco va bastante bien dentro de las terapias actuales. Es que claro, a ver, aquí es un poco lo que quiere decir dentro de lo que es el episodio maníaco. Es que se instaura rápido y te puede durar pues hasta la mitad de un año casi, bueno, entre 3 y 6 meses, sí, básicamente eso. Y responde bastante bien a las terapias actuales. ¿Qué es lo que pasa? Que después, en un episodio depresivo, se inicia de forma insidiosa. ¿Veis la diferencia? Un poco. Tiende a prolongarse en el tiempo y su respuesta a los tratamientos es insatisfactoria. Entonces vemos como una parte sí se puede medio regular y la otra no tanto, o casi nada. Hay diferencias bastante entre una y la otra. Entonces, un fenómeno que se observa en la clínica es conforme evoluciona el trastorno. El periodo interfásico disminuye y las recaídas se tornan independientes de los factores externos. Entre el 5% y el 15% de los pacientes tienen 4 o más episodios en un mismo año. Esto se denomina cicladores rápidos. El pronóstico del trastorno bipolar es peor que el del trastorno depresivo mayor, que del TDM, vamos. Entonces ese pronóstico de trastorno bipolar es peor que el que decir TDM o trastorno depresivo mayor, ¿no? Hasta el 60% no alcanza un control satisfactorio de la enfermedad. A largo plazo, el 15% de los pacientes están estables y bien controlados. Un 45% tiene buenos indicadores de funcionamiento, pero tienen recaídas. El 30% se encuentra en remisión parcial. El 10% tiene un curso crónico y progresivamente deteriorante. En la tabla 7.5 se resume esta evolución y se especifica los factores que se han asociado a buen y mal pronóstico de la enfermedad. Curso y factores pronósticos en el trastorno bipolar. Vamos a ver aquí. Tabla muy importante. Las otras que os cité antes
dentro eran los porcentajes que hablamos antes, de enfermedades médicas, factores de riesgo y demás. Esto, si queréis leerlo, pero básicamente es lo que citamos anteriormente con 4 detallitos, ¿vale? Son las tablas de aquí. Vamos con la 7.5, es muy interesante. Básicamente lo que va a resumir es esta evolución y se va a especificar los factores que se asocian a un buen y a un mal pronóstico de la enfermedad. Vemos ahora aquí. Formas de evolución esperadas en el trastorno bipolar. 15% están estables, con escasa o nula sintomatología residual y buen nivel de funcionamiento. El 45%, aunque aparentemente no se encuentran muy sintomáticos, sí tienen muchas recaídas, lo que dificulta su día a día. El 30% no tienen tantas recaídas, pero quedan con mucha sintomatología residual continua, por ejemplo, pues unas ciertas dificultades cognitivas, ¿no? 10% muy mal pronóstico, muy sintomático, numerosas recaídas y calidad de vida muy pobre. De esos porcentajes, ¿no? Ahora, factores pronósticos. En continua revisión, no es infrecuente encontrar resultados contradictorios entre los estudios. Un buen pronóstico. Episodios maníacos breves. Edad avanzada al inicio de la enfermedad. Bajo índice de pensamiento suicida. Comorbilidad reducida. Ahí, buen pronóstico, ¿vale? Mal pronóstico de la enfermedad. Mala situación laboral antes del debut del trastorno, un mal ajuste, premórbido, dependencia al alcohol y otras sustancias, síntomas depresivos interepisódicos, sexo masculino. Ahí ya vemos, ¿vale? Diferenciar un poquito en esos factores pronósticos dentro de lo que es un buen pronóstico y un mal pronóstico. Las tablas que os comentaba antes y recordar aquí, ciclador rápido, característica de los trastornos bipolares cuando en 12 meses se pueden diagnosticar al menos 4 episodios depresivos, maníacos o hipomaníacos. Recuperación, cuando la persona permanece 6 meses sin mostrar signos o síntomas significativos del trastorno. Eso es recuperación. Del medio año, aguantar medio año sin mostrar signos o síntomas. Bueno, aguantar, se entiende. Recaída, acentuación de los síntomas cuando todavía no hay recuperación total de un episodio previo, un agravamiento. Entonces, recaída es, ya lo dice la propia palabra, ya un poco lo entendemos, es acentuar esos síntomas cuando todavía no hay una recuperación total de un episodio previo, un agravamiento, ¿vale? Recordemos eso y la recuperación. Recuperación 6 meses, sin mostrar signos o síntomas. Y el tema del ciclador rápido. Las tablas fue lo que leímos arriba, ¿vale? Simplemente si queréis volver a leerlas, pues mirar si queréis. Ciclador rápido. Características de los trastornos bipolares. Cuando en 12 meses se puede diagnosticar al menos 4 episodios depresivos maníacos o hipomaníacos, ¿vale? 4 episodios depresivos, 12 meses. Ciclador rápido. El diagnóstico, pues es eminentemente clínico y se basa en una completa historia clínica y teniendo en cuenta pues aspectos tanto transversales como longitudinales, dejando la realización de las exploraciones complementarias solo para descartar posibles causas orgánicas de la enfermedad. Luego ya nos meteríamos en lo que sería la parte del criterio diagnóstico. Esta parte, además de ya ir por la mitad del tema, la quiero hacer en el otro vídeo, para diferenciarlos en dos. 7 y 7, 14, 8, sí, vamos en la mitad del tema. Entonces, lo dejamos por aquí. Y el próximo vídeo ya veremos los criterios diagnósticos y demás, ¿vale? Importante quedarse con los detallitos. En esta materia, sobre todo, los cambios de un DSM-4 al 5, las comparativas con el CIE en ciertos puntos, los detalles de cuál es el que más tasa de suicidio tiene, cuál es el porcentaje que tenemos, cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son estos números, eso es lo que suelen ir a pillar, ¿vale? Luego pues hay preguntas pues, que son más sencillitas, que se sacan bien, otras que ya son más complicadas, pero la inmensa mayoría tienen ese patrón, ¿vale? Entonces quedaos con los detalles, suele ser muy importante. Cuando veáis en estos apuntes, sin ir más lejos, el no, el subrayado, ese, pues eso es muy importante, ¿vale? Y luego, lógicamente, pues conocer cada trastorno, saber diagnosticarlo y ver cómo se diferencia uno del otro y cuán comórbil es con otros. Eso es la clave, ¿vale? Pero bueno, es un poco eso. Y nada, mucha suerte y mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.